Buenas compañeros y profesor, a nosotras nos corresponde el tema de distribución de fármacos y unión a proteínas. La distribución se refiere al estudio del transporte del fármaco dentro del compartimento sanguíneo y su posterior penetración a los tejidos. Para ello es necesario que el medicamento tenga la capacidad de atravesar diversas membranas. La velocidad en la que esto ocurre va a depender de la velocidad del flujo sanguíneo hacia dicho tejido, de la masa tisular y también de los coeficientes de participación que se dan entre la sangre y el tejido. Una vez que el fármaco pasa de la sangre al tejido, se debe tener muy claro que va a haber un factor que va a determinar en este caso la distribución, y ese va a ser el grado de unión de la molécula del medicamento hacia lo que es la proteína plasmática. Conocer este grado de unión es de suma importancia, debido a que el fármaco libre puede atravesar lo que es las membranas celulares y así alcanzar sus receptores y ejercer su actividad terapéutica. También existen diferentes factores que pueden influir en lo que es la distribución de un fármaco. Entre ellos se puede denotar lo que es las características físico-químicas del principio activo. Estas van a actuar de manera directa o indirecta sobre la capacidad de distribución a través de la membrana biológica. Entre estas propiedades se puede encontrar el grado de ionización, el peso molecular, la polaridad y también la afinidad por los sistemas de transporte especializados. Se dice que la forma más rápida de administración, en este caso es la endovenosa, porque permite obtener concentraciones plasmáticas de manera instantánea. Bueno, la distribución de fármacos. Después de que un fármaco se absorbe sistemáticamente desde el sitio de administración, las moléculas del fármaco se distribuyen por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Una vez que esas se distribuyen por todo el cuerpo, el fármaco llega a su objetivo o sitio en el cual las moléculas van a actuar, pero estos también pueden distribuirse hacia otros tejidos, en el cual pueden ser intracelulares o extracelulares. Una vez que esos se distribuyen en los diferentes órganos o tejidos, esos pueden estar limitados ya sea por las características físico-químicas de los componentes del fármaco o bien por las características anatómicas o fisiopatológicas del paciente, en el cual estas pueden estar limitadas por la unión a proteínas o bien por el paso del fármaco a través de la membrana. Los factores tisulares. El proceso de transferencia desde la sangre al tejido puede estar limitado por la velocidad de perfusión tisular o bien por la velocidad del paso a través de las membranas. A medida de que aumenta la resistencia a la membrana, al paso del fármaco comienza a cobrar una gran importancia este proceso, en el cual llega a ser el factor limitante de la distribución. Cuando la membrana no ejerce resistencia al fármaco, se dice que eso posee componentes altamente lipídicas o bien se permite el paso de la membrana a través de los canales acuosos de las estructuras celulares. La permeabilidad de las membranas. La distribución de fármacos en los tejidos es un proceso complejo en el que intervienen mecanismos de transporte convectivos, paso a través de las membranas e interacción del fármaco con las diferentes estructuras vasculares y tisulares. La permeabilidad, la distribución no se ve limitado por la permeabilidad de la membrana. Las diferentes velocidades tampoco se ve limitado por el flujo sanguíneo, sino por la permeabilidad de la membrana limitante del fármaco o bien por la unión, grados de ionización. La unión a proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos se unen a proteínas plasmáticas y esta unión puede tener una gran influencia en el comportamiento farmacocinético o farmacodinámico, ya que solamente la fracción libre que se encuentra a disposición a acceder a los receptores y eso ejerce una gran eficacia.
Los tipos de proteínas plasmáticas se encuentra la albúmina, que es la más frecuente y esta es la responsable de la unión de fármacos. También se encuentra la alfa-1 glicoproteína ácida, en el cual estas son proteínas muy pequeñas y es una de las más pequeñas de las proteínas plasmáticas. Y las lipoproteínas son macromoléculas que están constituidas por una parte lipídica y otra proteica. Entre los factores fisiológicos que modifican la distribución podemos encontrar la edad, el peso y la talla y el estado gestacional. En este caso, el peso y talla se puede observar en lo que son las personas obesas, que ellos tienen la capacidad de almacenar gran cantidad de fármacos liposolubles, a diferencia de las personas que son muy delgadas. En el estado gestacional se puede ver un aumento del peso corporal total que va a generar un aumento progresivo de lo que es el volumen de distribución y afectando así la administración de fármacos. Entre los factores patológicos también que van a afectar o van a modificar la distribución podemos encontrar lo que es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o un paciente quemado. La insuficiencia renal en este caso puede generar alteraciones en el proceso de distribución de los fármacos, aumentando para unos, disminuyendo para otros. Se dice que las personas que tienen este tipo de insuficiencia, se atribuye a un tipo de disminución en lo que es el grado de unión a proteínas plasmáticas, provocando un aumento significativo de lo que es la fracción libre y así capaz de distribuirse y acceder a lo que son los tejidos. A continuación, les vamos a dar una pequeña inducción de lo que son los parámetros farmacocinéticos. Está el volumen de distribución. En este caso va a ser el que determina la concentración plasmática. En este caso se puede decir que es la cantidad de fármaco entre la concentración inicial. Se puede ver así que el volumen de distribución va a tomar en cuenta el organismo. También está por otro lado lo que es el volumen de distribución aparente, que en este caso es la distribución de un fármaco. Es un volumen en el que tendría que haberse disuelto la dosis administrada de un fármaco para alcanzar la concentración plasmática observada. En este caso, el volumen de distribución aparente va a ser el volumen de distribución entre el peso del paciente y este va a depender de las características propias de lo que es el medicamento. Bueno, yo les voy a hablar acerca del efecto de la unión de proteínas sobre el volumen aparente de distribución. Esta unión va a afectar el volumen aparente de distribución, ya que los fármacos que se unen en gran medida a las proteínas plasmáticas van a tener una fracción baja de fármaco libre en el plasma. Y eso va a provocar que la difusión no sea fácil y que la distribución en los tejidos sea menos extensa. Y al contrario, con los fármacos que se unen muy poco o de todo no se unen, la fracción libre del fármaco va a ser mayor y el volumen de distribución también va a ser mayor. La siguiente ecuación expresa cuantitativamente este efecto, donde VAPP es el volumen aparente de distribución, la VP es el volumen plasmático, el VT es el volumen en el tejido, FU es el fármaco libre, la fracción del fármaco libre en el plasma, FUT va a ser la fracción del fármaco libre en el tejido. La cinética de unión a proteínas, la unión reversible del fármaco a la proteína es un proceso dinámico y se puede expresar mediante la ley de la acción de las masas. Esta dice que la suma de los reactivos da un producto, en este caso los reactivos es la concentración del fármaco libre más la concentración de la proteína libre, y esto da el complejo fármaco-proteína. Cuando esto se llega a un equilibrio, se cumple la siguiente ecuación, donde K se refiere a la constante de afinidad que se puede expresar mediante la relación entre la concentración molar de los productos y la concentración molar de los reactivos. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que las proteínas son
son macromoléculas en comparación con el tamaño molecular de los fármacos. Se dice que hay más sitios de unión entre el complejo fármaco-proteína. Estas constantes, ¿verdad?, se pueden sacar mediante métodos gráficos, mediante un tratamiento matemático de la siguiente ecuación: R es igual a N por Ka por la concentración del fármaco libre dividido entre 1 más Ka por la concentración del fármaco libre. A través de esta fórmula se hacen los siguientes tratados, como el tratado de Close o doble recíproco, donde a través de una regresión lineal en el eje X, donde se pone 1 dividido entre R, y en el eje Y 1 dividido entre la concentración del fármaco libre, se da la siguiente ecuación, y lo que se hace es despejar la N, que es el número de sitio de unión, y la K, que es la constante de afinidad, a través de la pendiente y el intercepto. El tratado de Scarshot, ¿verdad?, también se hace lo mismo, se obtiene la línea recta a través de los datos que nos piden. Y el último tratado, el tratado de Rosenthal, se hace cuando, bueno, se aplica cuando no se sabe la concentración total de proteína, y igual se obtiene la misma ecuación y se despeja las constantes que necesitamos. Para explicar un poco, les pusimos un ejemplo donde nos pide, ¿verdad?, que determinemos la constante de afinidad y el número de sitios de unión. Nos dice que la concentración total de proteína es 700 micromoles por litro, y nos dan las concentraciones del fármaco libre y la concentración del complejo fármaco-proteína. Ahí utilizamos el tratado de Cross, donde nos da la línea recta al poner el inverso de R y el inverso de F. El R no nos lo da, pero la fórmula de R sería R es igual a el complejo fármaco-proteína dividido entre la concentración de proteína total. Ahí despejamos la ecuación a través de la pendiente y el intercepto, y obtuvimos que el número de sitios de unión es 5 y la constante de afinidad es 27.000 litros por mol, o 2,70 por 10 a la 4, y nos dice que este parámetro posee una afinidad moderada. Y muchísimas gracias.